Buenas tardes, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy quisiera abordar una jurisprudencia que considero muy relevante, que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación el día de ayer. Si bien es cierto que ya existe una jurisprudencia, digamos, con ciertas coincidencias o parecida a esta, que fue emitida en agosto de 2023, esta jurisprudencia de la región del Pleno Centro Norte, que abarca de Ciudad de México hacia la frontera norte, obviamente, esta jurisprudencia viene a dar una especie de nuevas directrices para lo que es la prisión preventiva justificada. Desafortunadamente, como sabemos, en este país estamos atravesando momentos críticos en cuanto al Estado de Derecho. El Estado mexicano como tal ha sufrido retrocesos muy importantes en cuanto a la prevalencia, progresividad, respeto de derechos humanos, de derechos procesales, etcétera. Y pues bueno, cuando llega a salir algún tipo de resolución o jurisprudencia que, contrario a lo que estamos ya desafortunadamente acostumbrados a ver recientemente, de puros retrocesos en materia procesal, judicial, ministerial y demás, cuando salen ese tipo de jurisprudencias, pues vale la pena hacerles cierto reconocimiento. En este caso es bien importante porque lo acabo de mencionar en un video la semana pasada y hace un mes, hace 6 meses. Uno de los temas más relevantes, si bien no de fondo, pero sí de forma, o que puede resultar de fondo, en cierta manera, es lo relativo a la prisión preventiva justificada. Como ustedes saben, del 153 al 170 de la Codificación Nacional, entre otros, se dan las normas para cuándo debe imponerse, empezando con el 153 en sus 3 supuestos: que no se obstaculice el procedimiento, que respete el derecho de víctima y ofendida, entre otros. 156 con la proporcionalidad, que no se esté ante uno de los supuestos del 168, las fracciones ahí comentadas, o también del 167 ya para la oficiosidad, y principalmente el 170, que es uno de los más recurridos, el riesgo de víctima u ofendido, ¿no? Sin embargo, en esta jurisprudencia tomé unas notas para tratar de ser lo más puntual en este video, que creo que va a ser un poquito más extenso de lo normal, pero vale la pena para quienes estén interesados. Es la jurisprudencia penal con número de registro 2.030.174. Repito, 203-0174. Fue publicada apenas ayer, el día de ayer, viernes 28 de marzo, y entra en vigencia a partir del próximo lunes, este lunes 31 de marzo. Obviamente, por la disposición de la Ley de Amparo, con vigencia obligatoria, sincrónica, a partir del próximo lunes 31, en el Pleno de la región Centro-Norte. En mi opinión, pues, esto debe ser a nivel nacional, también la región del Pleno Centro-Sur, pero pues, por motivos que todos ya sabemos, pues, en la región del Pleno Centro Norte desafortunadamente no se han aplicado criterios relevantes como el que hubo en el pasado de la tutela anticipada en la prisión preventiva oficiosa, o el que hubo ya de prisión preventiva justificada en agosto 23, que ahorita abordaremos un poco sobre ello, porque es parte de la fundamentación de esta nueva jurisprudencia. Ok, voy a dar lectura literal de cómo es el encabezado. Suspensión provisional en amparo directo. ¿Puede concederse? Puede, no debe. Puede concederse con efectos restitutorios contra la negativa de modificar la prisión preventiva justificada. Ok, es una potestad
de cada juzgador caso por caso, según marca esta jurisprudencia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando una persona está en prisión preventiva justificada porque el delito por el que se encuentra no está dentro de los contemplados en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución, como de prisión preventiva oficiosa, que ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Yo respeto y apoyo mucho eso de no aplicar la prisión preventiva oficiosa. Cada vez que me es posible trato de inaplicarla, aún con toda la andanada de cosas que se pueden decir y creer, incluso con la perversa reforma de diciembre de 2024, artículo 19, párrafo segundo, entre otros, ¿no? No quiero meterme a la fundamentación que ustedes ya saben, partiendo del artículo 27 de la Convención de Viena, entre otros, sobre la prevalencia de los derechos humanos, aún sobre las legislaciones domésticas y nacionales, y de ahí vienen toda la serie de sentencias y criterios y jurisprudencias que debe cumplir el Estado mexicano en términos del artículo 1 y 133, pero ese es otro tema. Pero aquí se está tratando cuando es de prisión preventiva justificada, ¿sí? Esto viene de la contradicción de criterio 116-2024 entre los colegiados primero y segundo del 24º circuito. Esto fue llevado al Pleno por la contradicción que había entre criterios entre esos dos tribunales, en la cual empiezo a dar lectura y comentarios sobre ello. Dice, es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, incluida la libertad del quejoso, porque esos amparos que ya todos conocemos de que, se le concede la suspensión para efectos de que quede a la disposición a libertad de este juez de amparo, pero recluido en el centro donde está, pues eso realmente no sirve de gran cosa. Pero aquí permite, de nueva cuenta, esta jurisprudencia, ordenar con efectos restitutorios o de tutela anticipada lo que es la libertad cuando ésta ya fue negada por el juez de control. Es decir, esto emerge de que cuando, por ejemplo, en la audiencia inicial o incluso en una revisión de medida cautelar a posteriori, ya en la etapa intermedia, se impone la prisión preventiva justificada, ya sea, insisto, en la primera fase, según el artículo 211, fracción primera, o en la segunda del mismo numeral, se impone la prisión preventiva justificada. Se pide la revisión de la medida cautelar en términos del artículo 161 y 162 del Código Nacional, y esta es negada por el juez de control, aduciendo pues las razones particulares de cada caso que todos conocemos. Cuando es negada por el juez de control, entonces ya se promueve este amparo indirecto de esta nueva jurisprudencia para los efectos. La jurisprudencia lo dice muy claro, no necesariamente tendrá los efectos de la libertad del imputado o del acusado en su caso, sino que podrá, si cumple determinados requisitos que ahorita los vamos a abordar. Dice, es posible conceder la suspensión para efectos restitutorios, incluida la libertad del quejoso, cuando en el juicio de amparo se reclama el 155, fracción 14ª, que es decir, la prisión preventiva justificada. Muy bien, continúa diciendo, el juez de amparo deberá resolver caso por caso. ¿Sí? Eso es bien importante señalarlo, según las condiciones, la naturaleza, las circunstancias de cada caso en particular, y no está obligado el juez de amparo a otorgarlo. Y sí, esto, en mi opinión, es una de las diferencias, porque si alguien lee la jurisprudencia en la que estoy hablando de agosto de 2023, con número de registro 2.026.999, en la cual también hace el mención sobre los efectos restitutorios y tutela anticipada, alguien dirá, bueno, pues eso ya estaba en agosto de 2023 con esta jurisprudencia. Sí, pero no. Van, se supone, en la misma tesitura, pero tienen
algunas pequeñas diferencias o grandes diferencias. Salvo mejor opinión, alguna de las principales diferencias es en cuanto a qué requisitos o qué directrices o qué reglas deben observar los jueces de distrito al momento de saber si concede la libertad o no. En esta jurisprudencia, la 2.030.174, da 3 requisitos o 3 supuestos para el juez de amparo si le puede conceder la libertad o no. Primero, la finalidad. Si ya varió la finalidad para la que fue impuesta o por la que fue impuesta la medida. La necesidad de la misma. Y tercero, la proporcionalidad. ¿Sí? Es decir, si esas 3 cosas aún subsisten, la finalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Voy a tocar la diferencia que estriba en cuanto a la diversa jurisprudencia. El anterior, que refiere de agosto 23, menciona básicamente muy parecido en cuanto a se podrá otorgar la libertad del quejoso. Pero fíjense que aquí ahorita acabo de nombrar en esta nueva jurisprudencia 3 requisitos que son menos porque la otra eran 5 y no son necesariamente lo mismo. Repito, en esta jurisprudencia dice que para resolver el juez de amparo deberá resolver y dictar conforme si la finalidad, necesidad y proporcionalidad de tal medida aún subsisten, con esas 3 cosas. Y el anterior, fíjense bien, dice, primero, que la finalidad sea compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. De entrada ahí ya te metían un brete, porque pues a grosso modo solo mencionaba así, todos ya sabemos en estos tiempos tristes del derecho mexicano, del derecho penal mexicano y de todas las áreas en sí, eso decía todo y no decía nada y dejaba muy abierto todo esto. Segundo, que la medida adoptada sea idónea para cumplir el fin perseguido. Meterse con la idoneidad, pues híjole, es hacer un juicio de valor muy subjetivo. Tercero, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento ni se sustraerá de la acción de la justicia. Bueno, eso pues es obvio, ¿no? Pero también se prestaba o se presta a que también a veces se tome en cuenta no solo las circunstancias particulares de cada quejoso, de cada imputado, de cada acusado, sino el delito, el tipo de delito, el quantum de la pena, en fin. Cuarto, que resulte estrictamente proporcional. O sea, la proporcionalidad ya la hemos revisado en el artículo 156 de la Codificación Nacional. La proporcionalidad también es una cuestión muy subjetiva para lo anterior. Y quinto requisito que está en la jurisprudencia anterior es que la medida esté lo suficiente motivada y si se ajusta a todo lo anteriormente señalado. Es decir, que eso era como un bloque, pues, un bloque de requisitos para la jurisprudencia anterior. Cuando se insiste, y repito, porque es importante, en esta jurisprudencia le exige al juez de amparo únicamente la finalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Esto se tiene que agotar, según mi interpretación, salvo mejor opinión de ustedes, el haber solicitado la audiencia de revisión de medidas cautelares del 161. ¿Por qué? Porque la misma jurisprudencia te dice que se deberán adjuntar, como es obvio, como siempre se hace, se deberá adjuntar el registro de la audiencia, el video, pues, debidamente autenticado para que el juez de amparo pueda revisarlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en la audiencia inicial a un imputado le dictaron la prisión preventiva justificada, no te puedes ir directamente al amparo indirecto, por en cuanto a esta nueva jurisprudencia, si lo entiendo yo, sino que tienes que ya haber pedido la revisión de medida cautelar y que se te hubiera negado. Ahora bien, esto no lo dice la jurisprudencia, pero creo, yo muchos abogados y a muchas personas que amablemente se comunican conmigo para consultoría, yo siempre les digo, bueno, ese es el tema de los más recurrentes, la revisión de la medida cautelar.
Y me dicen, es que ya me la negaron. Y le digo, pues sí que tiene, pídala otra vez y pídala y pídala y pídala. Porque no hay un límite para pedirlos. Normalmente el 161 lo que frena mucho o da mucho a pensar es que dicen, cuando hayan variado de manera objetiva las circunstancias que se tomaron en cuenta para dictarla. Entonces, a mi juicio, eso siempre ha estado mal, y ahorita esta jurisprudencia de alguna manera viene diciendo que eso estaba mal, porque se está tomando en cuenta únicamente que las circunstancias hayan variado, y en algunas ocasiones no necesariamente son las circunstancias, sino la finalidad, la proporcionalidad. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, entonces, cuando una persona, uno de mis clientes, lo vinculan a proceso, solicito la revisión de medida cautelar. Si me la niegan, ya procedo al amparo directo. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque el amparo directo puede hacerse ya después de la negación en la audiencia de revisión, pero también recordemos que, yo soy de la idea de que si haces una revisión de medida cautelar y te la niegan, vuélvela a pedir, y estarla pidiendo, alguien va a decir, bueno, sí, pero si las circunstancias no han cambiado, el juez me va a decir lo mismo. Bueno, ya lo he dicho en ocasiones anteriores, hay varias estrategias para eso. Si el juez Juan Pérez impuso esa prisión preventiva justificada porque desde su muy particular manera de entender las cosas hay la necesidad de cautela y se da el supuesto de 153, 156, 168, 170, en fin, y te vuelve a tocar con él, pues si él te dice, bueno, si no han variado las condiciones, la medida subsiste. Sí, yo otra vez le decía a una persona, a un abogado hace 2 días, oye, imagínate que tuvieras tú la posibilidad de elegir al juez con el que vas a llevar la revisión de medida cautelar. Y me dice, bueno, pero es imposible. Le digo, pues no es imposible. Es cuestión de nada más pensarle un poquito más al respecto y decir, bueno, a ver, si el juez Pérez ya le impuso a mi cliente la medida cautelar, siempre justificada, pedir revisión con él mismo, pues ya no le puedo volver a pedir porque ya van 2 veces que la impone y van 2 veces que niega otra medida en libertad. Y le decía a esta persona, sí, pero la llave de esto está el artículo 162. ¿Por qué? Porque el 162 te dice que cuando se solicita y no es desechada de plano la revisión de medida cautelar, tiene que programarse la audiencia dentro de las 48 horas siguientes. Entonces, si sabes que el juez Juan Pérez no va a estar de guardia o está en su periodo vacacional, por ejemplo, si no es periodo vacacional, pero sabes que este fin de semana no va a estar de guardia, que va a estar de guardia otro juez, pídela el viernes a las 2 de la tarde con 55 minutos, entra por reloj a las 3 y antes del domingo se tiene que llevar a cabo la revisión de medida cautelar y la va a revisar el juez que esté de guardia, no ese mismo juez, porque hay algunos estados en que los jueces son jueces de causa, es decir, que llevan la causa como jueces de control hasta el dictado de la autoapertura de juicio oral o hasta donde llegue. Pero hay otros estados que no, que son jueces, somos jueces de audiencia, no jueces de causa. Mi juicio está mal, porque un juez debería ser juez de causa, pero la mitad de los estados de este país son jueces de causa y la otra mitad son jueces de audiencia. Entonces, en pocas palabras, si el juez Juan Pérez está cerrado y ahí lo quiere tener y consideras que no tiene razones de ley, sino más cuestiones subjetivas, pues pídela cuando él no esté. Si la pides el viernes, como decían, antes del cierre del juzgado, antes de las 3 de la tarde, se la van a asignar al juez que esté de turno en guardia. Y ya sea el viernes en la tarde, el sábado o el domingo, otro juez tendrá la oportunidad de revisar eso. A lo mejor no prospera tu asunto, a lo mejor ratifican la medida cautelar, pero de perdida tienes la oportunidad de exponerle a otra persona, a otro juez, y a lo mejor tiene otra percepción, otra sensibilidad de las cosas y te puede conceder. Ahora bien, no te conceden la libertad, pues el fin de semana le toca otro juez de guardia, vuélvelo a pedir.
se vale porque la ley lo permite. Se supone que puedes pedirla cuantas veces sea necesario, porque está jugando uno de los bienes más preciados del ser humano, como es la libertad. Pero en fin, y ya si de plano, un abogado otra vez me decía del sureste del país, oye juez, pero yo no puedo hacer eso aquí en el con el juzgado de control. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque es un circuito judicial muy chiquito y es un solo juez. Es un solo juez de control. Cuando hay un juicio, traen un juez de otra parte. Dijo, bueno, pues triste caso el tuyo. Pero hay regiones judiciales que son 5, 10, 20, hasta 50 jueces. Entonces, pues ya sería muy de malas que te tocara el mismo. Ya si en 2, 3 ocasiones ya llevaste audiencia con los 2 o 3 jueces o 5 que había en tu región y todos te negaron, bueno, pues aquí está el amparo indirecto también y te puedes apoyar de la jurisprudencia anterior. Continúa diciendo esta resolución de la jurisprudencia. El juez de amparo, al resolver y conceder la suspensión, no se debe limitar a concederla solamente conforme al artículo 163 y 166 párrafo segundo de la ley de amparo, sino que debe realizar un ejercicio, que está lo interesante, de ponderación para definir si se puede otorgar con efectos restitutorios o tutela anticipada. ¿Sí? Se toman en cuenta, dentro de otros, el principio de progresividad contemplado en el artículo 1 de la Constitución. También se debe tomar en cuenta, menciona la jurisprudencia por parte del juez de control, si la negativa del juez de control de cambiar la prisión preventiva por una medida de libertad, si no fue interpretada conforme el artículo 161, si no fue interpretado conforme a lo dispuesto por las sentencias de la Corte Interamericana en los casos de García Rodríguez y otro contra México, así del caso Tecpil contra México y otros, el cual dispone, sobre todo el párrafo 184 de la sentencia del caso García y otros, de que la prisión preventiva debe ser revisada de manera regular, periódica. Dice, pero no de manera superficial, esperando la realización de hechos supervenientes, es decir, que no hayan cambiado, no necesariamente que hayan cambiado o variado las circunstancias que la motivaron. Y también se debe tomar en cuenta que de una evaluación se advierta que su finalidad, necesidad y proporcionalidad no subsiste. Olvídense de las evaluaciones de UMECA, no está hablando de evaluaciones de UMECA, porque mucha gente está con la idea de que UMECA es el mandamás en cuanto que ellos hacen la evaluación de riesgo. Ya sabemos cómo se manejan muchas UMECAs en este país. No es la evaluación de UMECA, es la evaluación del juez. Sí, obviamente también menciona que se deberá tomar en cuenta la apariencia del buen derecho. Entonces, vale la pena revisar esta jurisprudencia que fue publicada el día de ayer y que entra el lunes. Me da gusto que a como está la situación tan lamentable en el Estado de Derecho mexicano, y salgan destellos como este que hacen todavía renacer la esperanza de que todavía hay un Estado democrático de derecho en México. Cualquier duda queda a sus órdenes y la mejor opinión siempre es la de ustedes. Que tengan buenas tardes.